Oremos. Amado Señor y Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en tu pueblo. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Bendito seas por siempre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies de toda contaminación, que purifiques nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, que nos ayudes a tener la fuerza y la voluntad para poder rendirnos ante tu palabra, Señor, y dejarnos guiar por ella. Padre Santo, glorifícate en cada hermano que ya está conectado y en aquel hermano o hermana que ya pronto se van a conectar. Toma control de cada uno de ellos, toma control de su vida, de sus familias. Ayúdales, Señor amado. Ayúdales en el nombre de Jesús a que todos podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para buscar misericordia, para buscar tu bondad, Señor. Bendito sea tu nombre. Queremos aprovechar, Padre Santo, este momento para pedirte una bendición especial por este país, rogarte por Honduras, ponerla en tus manos, rogarte que tú tomes el control de esta nación, que tú la bendigas, que tú desbarates todo plan malévolo, todo aquello que se ha planificado en la oscuridad, todo aquello que se ha planificado en el pecado, en la maldad, que todo se deshaga, que todo salga a luz y que tu pueblo no esté en tinieblas, no esté en oscuridad, sino que sea liberada esta nación, Señor, en el nombre de Jesucristo. Envía la palabra que libera, la palabra que salva a esta nación, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre la iglesia y la iglesia pueda sobreponerse a cualquier tipo de esclavitud, a cualquier tipo de propuestas que se hacen, Señor, y que la llevan cautiva y que la ensucian, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Esta nación necesita que tú la gobiernes, que tú la diriges, Señor, que tú hagas tu obra perfecta en ella, Padre. Ponemos a cada uno de los personajes que están en este momento en contienda, que, que están esperando un resultado, pero más que todo te pedimos por el pueblo hondureño, Señor, para que este pueblo reciba de parte tuya ese milagro de bondad, ese milagro de misericordia, que tengamos una nación donde pueda haber oportunidades para todos, donde todos seamos eh, responsables, donde todos los hondureños aportemos un poco para el cambio y para la mejoría de esta nación, Señor. Bendícenos, por favor, cúbrenos, cubre nuestras fronteras, cubre nuestro espacio, el aire, todo, Señor, cúbrelo. En el nombre de Jesús, manda ángeles y arcángeles que protejan y defiendan esta nación. Levanta muros y antemuros
de protección alrededor de ella en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Bendito seas por siempre. Padre, en tus manos ponemos este país. En tus manos ponemos el futuro gobierno, el, el poder legislativo, el Congreso, la Corte y todos los órganos del Estado. Los ponemos en tus manos para que tú, Señor, hagas la conformación, para que tú tomes el control y que tú gobiernes la mente de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo. Amén y amén. Bien, el miércoles pasado estuvimos eh, hablando un poco acerca de el acercamiento de la doctrina y creo que nos quedamos por aquí. Sí. Vamos a tomar hoy lo que es la definición de teología y hay hay una cuestión digo, de estrategia a la hora de establecer la doctrina. ¿Y por qué hablamos de doctrina y no de teología en, en- en- en primera instancia? Pues que la teología lo que hace es que recibe de la palabra de Dios todos los insumos para establecer los dogmas y con los dogmas establecer eh, la doctrina. Por eso es que la disciplina que se ocupa de describir, de analizar, criticar y organizar las doctrinas es la teología. La teología lo que hace es que ordena las enseñanzas, ordena establece los dogmas, o sea, lo que se va a creer, estableciendo los credos digamos, por así decirlo, de una denominación, los credos de una postura, porque las posturas teológicas tienen que ver con credos, tienen que ver con dogmas, y, y estas tienen la palabra correcta es proposición. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, eh, la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia es una propuesta que sale desde el seno mismo del libro de los Efesios y que San Agustín la estructura, Tomás de Aquino la ratifica, luego la iglesia en general y específicamente Juan Calvino hace de ella todo un compendio y de ahí que surge una organización teológica que se inclina hacia esa doctrina, hacia esa enseñanza y la propone.
Una vez que somos salvos, estamos hechos. Nada nos puede quitar la salvación. Nada nos puede quitar eh, el futuro. Ya está, ya está establecido por designio de Dios. Entonces vamos a ser siempre salvos. Algunos le llaman la doctrina de la predestinación a esta doctrina de la gracia. Y definen entonces que hay dos tipos de doctrina de la gracia. Una que tiene que ver con una gracia excesiva, la ultragracia, y la de la predestinación, que es una gracia que no es tan cerrada, sino que siempre está abierta. Pero en contraposición a esta doctrina aparece la doctrina de la salvación, y ya que es por fe, y esta doctrina también surge de la palabra de Dios. ¿Y quién la propone? ¿Quién la propone? La propone Jacobo Arminio, Jacobus Arminius. Este es uno de los estudiantes de Martín Lutero que encuentra en la palabra que la salvación, si la descuidamos, se puede perder. Se la puede perder el penitente, hablando del cristiano. Y también toma la palabra que está en el libro de Hebreos. Entonces comienza una guerra de, de propuestas teológicas, de enseñanzas, de doctrinas. Por un lado, que la salvación sí se pierde, por otro lado, que no se pierde. Entonces vamos a ir encontrando nosotros estudios que tienen un fundamento bíblico, pero que hay que ver las proposiciones. Además de las proposiciones, vamos a ir encontrando también las presuposiciones, que son dos cosas diferentes. Una proposición es una línea manifiesta, no está velada, es una línea manifiesta que induce al lector, al estudioso, a asumir una postura. Pero la presuposición es una línea sutil, ya no es manifiesta, es una línea sutil que se entrama en los escritos, que se va dejando como trazas ahí en el escrito, de modo de que apelando al subconsciente, el escritor va acomodando en nuestra mente la doctrina que quiere. Este es el caso como cuando a usted le venden una atalaya y le venden una despertar. A simple vista usted no va a encontrar eh, que hay una inclinación velada en la escritura. Cuando usted lee, por ejemplo, Doctrinas y Convenios, ¿verdad? Este libro de los mormones, o cuando lee eh, la visión de Moisés también, de los mormones. Usted lee esa literatura y a simple vista no le va a encontrar definiciones que a usted lo inclinen, pero que en el fondo, ¿verdad? Está entramada toda la intención, ¿verdad? Hay un espíritu del escritor por inclinarlo a usted a que asuma cierta postura. ¿Alguna pregunta, hermanos?
Si tienen alguna duda, háganla ahorita porque ya luego avanzamos y esto, a mí es que se me olvida todo lo que dije, ¿verdad? Pero ahorita puedo acordarme. Ahora, aquí tenemos en este penúltimo párrafo, dice, nosotros tenemos que las doctrinas efectivamente están compuestas de conocimiento genuino de Dios y que la religión implica a todo lo que es la persona, el intelecto, las emociones y el deseo. Esta visión de la doctrina y la teología tiene dos ventajas importantes que no tiene ninguna de las demás. O sea que cuando estamos estudiando, para el caso, la ética cristiana, ustedes van a comprender entonces desde dónde se parte estudiar la ética cristiana, que cuál es el estamento que utilizamos para definir la ética cristiana o para definir una serie de estatutos para una congregación, para una denominación. ¿De dónde surge? Bueno, tiene que surgir de la palabra de Dios, lógicamente, pero las líneas gruesas que asumimos, por ejemplo, el escritor James Guys parte de los 10 mandamientos. Para él, los 10 mandamientos son la base de toda estructura ética cristiana. Comienza por darle la primacía a Dios. De ahí depende todo lo demás, toda la serie de estatutos. Y aparte de estatutos, pues encontramos otra palabra más adecuada cuando establecemos la línea de la conducta de los cristianos, los miembros de una organización. ¿Qué línea, qué perfil deseamos que tengan? Entonces vamos estableciendo la definición. Por ejemplo, eh, antiguamente se trataba mucho del hecho de que la mujer utilizara vestidos largos abajo de los tobillos y con las mangas hasta acá, hasta la muñeca y un cuello también aquí bien ajustado. Y esa era el estilo de vestimenta que una mujer debería tener para que se considerara una mujer casta y dentro de las normas, ¿verdad? De las normas de la congregación. Pero también otras iglesias decían, no, tiene que usar la chalina, que la chalina es símbolo de que está bajo autoridad. Pero otra congregación les decía, además de eso, vamos a agregarle que no se pinte la cara, que no se ponga nada en la cara, que eso es una vanidad. Y entonces comenzaban a buscar el respaldo bíblico. Primero es el enfoque humano de lo que me gustaría que fueran, pero después a ver dónde encontramos el respaldo bíblico. Eso no se puede considerar una doctrina, porque la doctrina, para que tenga validez, debe tener no solamente un fundamento bíblico, sino un significado, un significado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y cada cristiano debe de conocer la doctrina. ¿Por qué se hace lo que se hace? Me llama la atención, encontré, no tengo aquí porque estoy en la oficina, pero encontré un estudio que se dio hace unos 50 años
en la ciudad de La Lima, Cortés, precisamente en el año de 1985, 75, perdón, 75, se dio ese estudio en una convención, en una reunión general de la Iglesia de Filadelfia que se tuvo en La Lima. Allí estaban todavía vivos los tres ancianos, eh, el hermano pastor Hans Halbo, el hermano Martin Antonson, que él vino como evangelista, pero era un doctor en teología, y el hermano Fred Weinberg, que era el misionero, pero además de misionero era el hombre encargado de la doctrina. Los que conocimos al hermano Fred, pues conocemos de él por el librito que escribieron, que él escribió, y otro libro que escribieron hace poco. Pero además de eso, el hermano Fred tenía unos 38 libros escritos, que casi nadie los conoce, ¿verdad? Esos libros yo los conozco porque yo los tengo. Él me los dejó como un recuerdo y me dijo, estos libros son suyos, se los dejo para que estudie, y es un comentario de cada libro de la Biblia. En algunos casos hizo un comentario de 3 libros, de 2 libros, pero yo tengo esa literatura del hermano Fred y más de ciento y pico de mensajes, de bosquejos que él escribía, pero era muy celoso con la doctrina, era muy celoso con la doctrina. Entonces, establecer qué es lo que vamos a creer, esa es parte de un estudio teológico. Y definir qué es lo que creemos. Si yo hice un estudio, y más que un estudio, fue un diagnóstico que hicimos con una iglesia que está aquí y yendo para el lado del paraíso, para Danlí, pero que sale desde aquí, desde el mero Villanueva, aquí de Tegucigalpa, va por todo hasta llegar allá al fondo. Ellos pidieron ayuda hace como unos 25 años para formar un centro de estudios bíblicos. Entonces yo tuve que asistir a sus reuniones y una vez hice un diagnóstico de un estado situacional de la doctrina que ellos tenían. Y cuando hicimos el diagnóstico, los hallazgos que encontramos es que ellos no tenían una doctrina definida. Ellos habían copiado los estatutos de otra organización y estaban viviendo y trabajando conforme a estos estatutos, pero que ellos no tenían una doctrina definida, ni tampoco tenían eh, una enseñanza que les dijera hacia dónde querían llegar. Desde luego, si no tenían doctrina, no tenían una enseñanza. Entonces, yo traje a los 4 líderes de la organización, los traje aquí para la oficina, y la pregunta que les hice fue sencillo. ¿Me pueden escribir ahí en esas hojas qué creen de Jesucristo? Y si pueden definirme más abajo para ustedes qué significa la función de Jesús como Mesías. Escríbanme en esa página Jesús como Mesías. Más abajo van a escribir quién es Jesús como Rey. Más abajo van a escribirme quién es Jesús como Señor. Y van a seguir escribiendo quién es Jesús como Redentor. Van a definirme entonces a Jesús de esta manera. Yo quiero ver qué idea tienen ustedes de ese Cristo que ustedes predican.
Mire, me entregaron la hoja y me dijeron, pastor, no hayamos que escribir, pero ellos eran eran los ministros de esa organización. Les digo, mire, yo les daría un listado de materias que ustedes necesitan para que puedan tener una estructura dogmática en su organización y enseñarle a todos sus pastores hacia dónde van caminando, hacia dónde quieren llegar ustedes. Pero si las convicciones son exiguas, me temo que la iglesia va a seguir creciendo por pura misericordia de Dios, pero va a llegar un momento que ustedes no van a poder contenerla, ni van a poder dirigirla, porque va a ser un crecimiento insostenible. Entonces, es lo que le ocurre a muchas iglesias que crecen y llegan a 100 personas y luego se dividen. Vuelven a crecer y luego se dividen. Entonces tienen un crecimiento insostenible porque no hay un fundamento doctrinal que sustente su existencia como organización. Entonces la teología se encarga de describir, de analizar, de criticar, de organizar las doctrinas. Entonces lo forma a uno. Eh, entonces cuando planteamos el asunto del conocimiento de Dios, porque la teología es eso, es el estudio acerca de la revelación de Dios. El teos, que es Dios, y logos, que es discurso. Pero cuando hacemos este acercamiento de la definición preliminar, dice que es el estudio o la ciencia de Dios. El Dios del cristianismo es un ser activo y por eso esta definición inicial debe ampliarse para incluir las obras. Y no solamente las obras se debe de incluir aquí para establecer, porque si hay algo que complica bastante es tener una definición cerrada acerca de Dios. Les hablaba de ese estudio que encontré que es de hace unos 50 años y encontré otro estudio de hace 40 años. Ya este segundo estudio ya establece el hecho de formular nuestra doctrina, nuestra doctrina. Entonces, en el prefacio de esa formulación establece que no se pretende dar una lista doctrinal cerrada, porque la única fuente cerrada que tenemos es la palabra de Dios. Cuando hablo de una fuente cerrada, es que no admite que se le agregue nada. Así como dice el libro de Apocalipsis 22, que no se le agrega ni se le quita a esta profecía. Pero que las demás doctrinas son susceptibles a ser transformadas. Por eso es que más adelante vamos a ver que hay un tipo de tradición que es tal vez no absoluta, ¿verdad? Pero que es firme, pero que es firme. Y entonces, dice Samuel Vilas, que es un teólogo español, que la teología es el estudio o la disciplina que trata de la revelación que Dios ha querido dejarle a los hombres acerca de sí mismo. Miguel Bonino dice que teología
es el estudio acerca de Dios y su revelación. Y vamos a ir encontrando que cada uno de los teólogos más reconocidos tiene un concepto de teología, pero cuando nosotros hacemos este acercamiento y la pregunta del millón sale en todo esto, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo definimos a Dios? Y yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿quién es Dios? Quiero escucharlos, hermanos, porque ustedes están bien callados. Vamos a ver si puede alguien darme una idea, un acercamiento de quién es Dios. Amén. Bendiciones, pastor. Dios me lo bendiga, hermano. Eh, Dios es, eh, es el creador de todo, el soberano. Dios es el creador. Voy a apuntarlo aquí porque estoy apuntando quiénes están participando para los puntos, ¿verdad? Eh, sí, nosotros pues deberíamos de interpretarlo como el Dios creador, pero también como el todo, ¿verdad? O sea, si no fuera por él, pues nada existiría. O Ujú, sea, él mismo lo revela así, ¿verdad? De que pues todo es por medio de él y para él, y por él fueron las cosas creadas. Entonces, él es todo, ¿verdad? Él es todo lo que hay en la creación, todo lo que existe y ha existido. Y como él mismo se define también, que él es la eternidad misma, que pues para él el tiempo eh, es lo mismo, un día que 1000 años, o sea que para él el tiempo no lo afecta de la misma manera que como nos afecta a nosotros, no lo percibe del mismo modo. Más que un ser inalcanzable para nosotros, pues yo lo siento hasta él muy cercano, pues, o sea, él queriéndose acercar a nosotros como su sí. creación. Entonces, ya no es quién es Él, sino que qué es Él. Papá, Sí, es que definitivamente es una pregunta bien, bien, súper amplia, ¿verdad? Creo que sí, en nuestra capacidad o en nuestro limitado conocimiento acerca de cómo definir a Dios, creo que se nos hace bien, bien corto, pues, sí. el poder darle un concepto, pues, porque en sí, como lo vemos, lo sabemos, o sea, Él es todo, está en todo. Sí, entonces si le quiero poner como un calificativo, pues, sería entonces la máxima deidad. O Ah, sea, no es que representa algo, no, es que Él es la máxima deidad. Sí, por eso te digo que tal vez darle un calificativo uy, es muy amplio, la verdad. Puedes decir qué o quién es o cómo definirlo. Lo que sí sabemos es que estamos en esto porque definitivamente Él así lo quiso. Y desde la fundación del mundo, del universo, ya estábamos en los planes de Él. claro. La pregunta de quién es Dios es porque normalmente tenemos la idea de formarnos la definición de las cosas
de los entes, de los seres, partiendo de sus características. Y por eso es que Meyer Perman, que es uno de los estudiosos que nosotros vamos a estudiar aquí en este curso, cuando llevemos teología sistemática, creo que es el libro de él que vamos a leerlo todo. Y cuando se refiere a quién es Dios, entonces él comienza a hablar de las características de Dios y de sus atributos, ¿verdad? De sus atributos activos, atributos morales, pero me llama la atención que él no comienza con los atributos activos, sino con los atributos morales de Dios, para definir aquello de que Dios es un ser moral. El hermano Fred decía, Dios es la más pura de las energías en el universo, la más pura de las energías. Y los antiguos que trataron acerca de Dios lo definían como un ser eterno. Dios es un ser eterno, infinito, inalcanzable. Dios es un ser altísimo, poderoso en sí mismo. Por eso es que cuando establecen en los credos, sobre todo en el credo apostólico, que no lo vamos a ver nosotros porque no es parte de este estudio, sino otros tres credos, pero el credo apostólico es que creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Dios de Dios, luz de luz, de esencia divina infinita, de esencia divina infinita. Entonces, cuando se trata así, y vamos buscando el significado de todo eso, nos damos cuenta que es imposible para el ser humano llegar a describir en su justa dimensión todo lo que es Dios. Pero que en el estudio de la teología vamos conociendo a Dios parte por parte. Y por eso es que San Agustín era el que decía, eh, metaneo gen Deus, gen Deus metaneo. Entre más le creo, más conozco a Dios. Y entre más conozco a Dios, más le creo. Y entonces esto siempre lo lleva a uno a esos momentos íntimos cuando está frente a Dios, frente a lo más grande que hay en este mundo, frente a todo lo más grande que podemos conocer nosotros. Sin embargo, nos postramos delante de Él y hablamos como que si fuera el más cercano y el más eh, campechano de los seres. Y a veces tenemos nosotros ese, Pastor, sí, hermano, le escucho. disculpe que lo interrumpa, Dios le bendiga, hermanos. Em, bueno, yo considero yo considero que que nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Y durante este año que hemos estado hablando acerca de la adoración,
yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos podido aprender acerca de cómo conocer a Dios. Y la adoración en realidad es uno de los vehículos que nos lleva a poder conectar de manera íntima con el Señor. Sí. Sin embargo, también creo que conocemos a Dios a través de las circunstancias que nos pasan a nuestra vida. Por ejemplo, em, alguien que dice, Dios es mi sanador, pero ¿por qué lo dice? Porque tal vez Dios hizo un milagro de sanidad en su vida y él pudo experimentar un milagro de sanidad en su vida. Pero vengo yo y yo digo, Dios es mi proveedor, Ujú. ¿va? Porque en alguna circunstancia de mi vida nadie ha podido proveer lo que Dios me ha dado, es decir, Dios me ha proveído de alimento, de trabajo, Dios ha suplido cada una de mis necesidades, entonces yo creo que Dios es mi sanador. Y otro dice, Dios es mi salvador porque se encontró en una situación que estaba perdido humanamente y Dios conoció a Dios a través de esa situación. Entonces creo que cada uno de nosotros vamos conociendo a Dios a través de las circunstancias y situaciones que se nos van presentando en nuestra vida. Y ahí podemos ver también la soberanía de Dios y cómo Dios trata de manera especial a cada uno de nosotros. Ese es mi aporte y no quiero quitar más tiempo. No, Papá, está pues. fíjate bueno, hablando también un poco de la parte de los apóstoles, ellos nos dejan apóstoles y profetas mayores, y menores. O sea, también nos dejan como muy por encima todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día hablaba sobre Isaías y decía que es admirable, consejero, Dios fuerte, pero eso es humanamente. O sea, son como conceptos humanos, pues. Pero lógicamente lo llevan a un nivel muy espiritual y muy íntimo. Y tal vez cada uno de ellos, en este caso, eso lo mencionaba Isaías, que lo llama Dios fuerte, Padre eterno, o sea, no tiene límite de tiempo, no existe. Y eso humanamente para nosotros es imposible de cómo procesarlo. Interesante, hermano. Todos están bien ajustados. Hay un aspecto que utilizan los estudiosos porque Dios no trata de convencer a la gente de su existencia. Ustedes notan, la Biblia comienza diciendo, al principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no es para convencer a nadie de que Dios existe. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. Pero lo interesante es cómo comienza y la palabra al principio, ¿verdad? Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto, ¿cómo sale en la Biblia, en el original, en el hebreo original? Dice Bereshit, al principio. Y cuando se refiere a Dios, dice Elohim, Elohim, que es, que es la presentación de Dios en una forma plural. Elohim no es una persona, no. Elohim es Dios manifestado de varias formas. Así que por un lado aparece Elohim, en otros lados la Biblia lo presenta como El, Dios. Pero dice Raf, El, Dios sana, Israel, príncipe de Dios, ¿verdad? Daniel, Ezequiel, todos tienen una connotación de,
de cómo Dios se manifiesta a los hombres. Entonces, el nombre de Dios define quién es Dios también. Eso no es preocupe, vamos a verlo, solo lo metimos para establecer en cuanto a cómo formular una doctrina. Ven ustedes que con el nombre nos hicimos un poquito, cada quien aportó algo, pero cuando vamos a fundamentarlo con la palabra para darle una forma sistemática y colocarlo en un sentido de definición, entonces ahí ya tenemos que utilizar más elementos que solamente conocer las características y conocer cómo Dios se manifiesta y los atributos. Por eso es que utilizamos aquí este tipo de clasificación y utilizamos la teología bíblica, ¿verdad? Como una de las clasificaciones que tenemos aquí. Pues en la teología bíblica encontramos que el contenido de todos los estudios tiene que ver con las escrituras canónicas. En- en- para ser preciso, comenzamos con el estudio veterotestamentario, así, vetero, con B pequeña, ¿verdad? B dental, veterotestamentario, cuando se refiere a esos estudios canónicos del Antiguo Testamento y novo testamentario cuando se refiere a los estudios canónicos del Nuevo Testamento. Esos estudios canónicos que tienen que ver con la formulación del canon allá por el año 430 antes de Cristo, Esdras y juntamente otros 11 compañeros de estudio formularon en sí cuáles son los libros, los ordenaron, le dieron un sentido y un orden, tal vez no cronológico, pero sí un orden en cuanto a cómo deberían ir los libros ubicados dentro del canon. Entonces la teología bíblica es la que se encarga de estudiar cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La teología bíblica extrae todos los elementos que fueron necesarios para definir qué, qué nivel de autoridad tenía cada escrito, ¿verdad? Esa se llama línea autoritativa y además de eso, para establecer la paternidad del libro, o sea, quién es el que lo escribe y la aproximación también temporal cuando lo escribe, además de establecer eh, estas tres líneas que les acabo de dar, también establecían el nivel de inspiración que Dios había dado al escritor para considerarlo un libro sagrado. Si no reunía el requisito de inspiración, entonces no podía ser colocado dentro del canon. Solo hay un libro que no habla acerca de Dios en el Antiguo Testamento, y yo creo que ustedes ya lo saben. Les voy a dejar con esa inquietud. ¿Cuál es el libro que no menciona a Dios en el Antiguo Testamento? Entonces, la teología bíblica utiliza las herramientas y métodos de la investigación bíblica y también las perspectivas de otras áreas de la verdad que considera como parte de la revelación general de Dios
Entonces, a medida que se estudia, eh, por ejemplo, vamos a hablar de la crítica textual. Dentro de lo que es la crítica, crítica bíblica, encontramos la subdivisión de esta disciplina, que es la alta crítica y la baja crítica. La palabra crítica viene del griego crino, que es cómo investigar, auscultar, es despedazar algo para conocerlo. Y es lo que hace la crítica. Entonces, dentro de la crítica bíblica, por ejemplo, ¿qué es lo que se estudia? Se estudia cuando una versión de la Biblia se acerca al original. ¿Y cuál es el original? ¿Cómo definimos el original? El original de la revelación se define como el textus, receptus, así con esas expresiones, textus, receptus, que ese es en latín, en español es como el texto recibido de parte de Dios. No sea, dice texto recepto, ¿verdad? Porque es una mala definición, pero el textus receptus es como el texto original. Entonces, ¿qué nivel de originalidad tiene el texto, el pergamino que se estudia, que se encuentra, eh, para llegar a establecer lo más inspirado posible, lo más correcto posible una versión? Dentro de todas las versiones bíblicas, entonces la teología bíblica estudia todas las versiones bíblicas y establece el criterio para cambiar una versión por otra, acercar más la versión a lo contemporáneo. Entonces, tuvimos una reunión con el director de Sociedades Bíblicas y porque estábamos queriendo comprar unas cajas de Biblia nosotros aquí de parte de la iglesia y otra porque el director nos invitó, eh, quería saber qué opinábamos nosotros acerca de Sociedades Bíblicas, porque tenía la intención de que mi esposa y yo formáramos parte de la junta directiva de Sociedades Bíblicas como, como veedores de parte de la Misión Evangélica de Filadelfia. Pues hemos tenido varios acercamientos con ellos y les pusimos nosotros nuestra inconformidad con ciertas traducciones de la Biblia. Ahí estábamos sentados, habíamos unos 6 hermanos eh, que más o menos conocemos la Biblia, que estudiamos Biblia, porque mi primer estudio, yo saqué un bachillerato en Biblia, ¿verdad? Tuve 5 años estudiando esto. Y después saqué la teología, que eran 7 años. Entonces, hablando de las traducciones, eh, la traducción del lenguaje actual, por ejemplo. Entonces, le digo yo, mire, es que encontramos algunas versiones que cuando las hacemos los estudios comparados, cuando vamos a dar clases o cuando vamos a predicar, pues yo tengo una serie de Biblias y tengo Biblias que tienen en un solo tomo hay 4 versiones. Entonces yo ahí mismo puedo ver hacer el estudio comparado. Y me dice, mire que yo hablé con un traductor de la TLA, de la Biblia Traducción Lenguaje Actual, y yo tuve la inquietud y le pregunté, ¿por qué el cambio? Y entonces él lo que dijo, bueno, para comenzar, esta Biblia no es para adultos. Esta Biblia la tradujimos para niños, para que niños la pudieran entender.
va dirigida hacia los niños. Y esta versión va dirigida para jóvenes. Y esta otra versión va dirigida para adultos. Pero bueno, eso lo saben ellos. Pero nosotros solo consumimos todo lo que nos muestran ahí, el producto terminado. Pues la teología bíblica se encarga de eso, ¿verdad? Emplea una serie de perspectivas para establecer qué lenguaje se acerca más al original y que no pierde su esencia, que no pierde su significado, pero en mucho de eso, por ejemplo, vamos a hablar de una crítica que se le hizo a la versión Reina Valera del 95. ¿Sabe que se encontraron que la Reina Valera del 95 se hizo a petición? Es una Biblia que quien la pide es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica pide a sociedades bíblicas que le edite esa versión, pero con ciertos cambios. Y entre los cambios teníamos que aparecía el Espíritu Santo con E minúscula y S minúscula. Entonces, ya ustedes se imaginan, ¿verdad? El impacto que dio solamente con esa parte, con el Espíritu Santo, con E minúscula, y en ciertos versos encontrar que Dios aparece con D minúscula. Bueno, según un estudio que hizo el hermano Mario Fumero, aquí una crítica que hizo de esa Biblia, encontró que habían tocado más de 19,000 palabras de la versión Reina Valera, había sido trastocada y había sido como deformado el mensaje. Después la Universidad Nazarena de Costa Rica hizo un estudio, también una crítica, y en esos días yo estaba sacando crítica lingüística, que es una materia que llevamos en la maestría, y en la crítica lingüística nos obligaron a leer esta Biblia comparado con la Reina Valera del 60 y con la NBI, y trajeron a un lingüista de Puerto Rico que nos diera unas charlas, y él nos explicó y nos trajo él eh, nos dio el fundamento de la lengua griega, ¿verdad? Él había estudiado griego en seminario y tenía mucho conocimiento. Él nos trajo los libros en griego y nos dijo, mire, esta es la versión original, esta versión está hecha a pedazos, esta tiene desfigurado todo el concepto del plan de Dios, tiene desfigurado todo el concepto de la divinidad del Espíritu Santo, tiene desfigurado todo el concepto de la divinidad de Cristo. Entonces, uno comienza a conocer las Biblias y como a tener un cuidado cuando a la hora de leerlas y a la hora de utilizarlas, ¿verdad? Para ampliar el mensaje, para que se acerque la Biblia, que se acerca a lo que yo quiero darle a la gente. Pero si no conocemos el contexto y la presuposición de la revisión de la versión, entonces salimos afectados nosotros y afectamos también a la gente. Entonces, la teología bíblica se encarga de darnos los insumos para conocer qué es lo correcto y qué es lo que no está correcto dentro de las traducciones bíblicas. Claramente, ¿entendimos, hermanos? ¿Entendimos esto, verdad? Entonces, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cuál es el enfoque de la traducción del Nuevo Mundo? Es restarle divinidad a Jesucristo. Esta traducción fue tirada a petición de los testigos de Jehová.
En la Reina Valera, ustedes van a encontrar que hay asteriscos que están a pie de página que dice aquí equivale a sábado. Bueno, esa parte eh, que se llama las partes cotejadas, esas partes cotejadas fueron solicitadas por la Iglesia Adventista a sociedades bíblicas cuando habla de día de reposo. En el original no aparecen esas cotejaciones. Entonces, cada vez que estudiamos, entonces, estudiamos la parte bíblica, el estudio bíblico, el libro en sí, ¿verdad? Se va asociando lo más posible al original de la revelación. En la teología sistemática ya es diferente, porque la teología sistemática es que toma textos aislados, pero trata de colocar una serie de textos para darle forma a una doctrina, a una enseñanza. Y lo que hace esta teología sistemática es que organiza una serie de temas de manera tal que tengan fundamento bíblico y que tengan contextura y fundamento. Entonces dice aquí, esto es que se basa en toda la Biblia en lugar de utilizar textos individuales aislados unos de otros. Intenta relacionar las distintas porciones unas con otras para fusionar las diferentes enseñanzas en un todo armonioso y coherente. Entonces, cuando definimos el cuerpo doctrinal, entonces comenzamos nosotros por definir lo que creemos de Dios. Entonces, la sistemática toma todo lo de Dios, sus características, sus atributos, sus acercamientos al hombre, su influencia, su relación con el hombre, y establece una doctrina de eso. Luego agarramos los ángeles y estudiamos dentro del plano bíblico la manifestación de los ángeles, la categoría de los ángeles, la, el orden de los ángeles, su función, tanto en la parte celestial como en la parte terrena. Y luego podemos estudiar la palabra, la Biblia. Entonces la sistemática lo que hace es que organiza un estudio acerca de la Biblia. Luego organiza un estudio acerca del hombre, organiza un estudio acerca del pecado, organiza un estudio acerca de la salvación, acerca de la expiación, de la regeneración, de, de la redención, y va estableciendo una serie de estudios, ¿verdad?, sistemáticos que forman un todo, un estudio textual. Entonces, vamos a ir abarcando, ahí se puede incluir muchas veces la teología propia, la teología natural, que más adelante vamos a ver todo eso. Entonces, eh, habría una diferencia entre el estudio de la teología bíblica y un estudio de la teología sistemática. Además, la teología también se relaciona con temas generales de cultura y conocimiento. Entonces, dice aquí, relacionar sus puntos de vista sobre los orígenes o los conceptos avanzados por la ciencia, mejor dicho, de disciplinas como la cosmología, sus puntos de vista sobre la naturaleza con los conceptos de la personalidad de la psicología, su concepto de providencia con la filosofía de la historia. Aquí, en esta parte de la teología, encontramos, hay una expresión
Vamos a ver si puedo traer la memoria. La cosmología cristiana. Es cuando nosotros a todo lo que tenemos alrededor, todo lo que trabaja con las disciplinas que son asociadas a la teología, como la historia, como la arqueología, y, y a los problemas sociales, a los problemas políticos y sociales le damos un contexto bíblico, teológico, y tratamos esto, lo asociamos con lo que dice la Biblia con respecto a estos conflictos. Entonces, la teología contemporánea, por así decirlo, un estudio parecido al que hace Karl Barth, como les decía, y un estudio parecido al que hace Carlos Scofield, ¿verdad? El creador de la doctrina calvinista, que estuvo aquí en Honduras, por cierto, hace 100 años estuvo aquí en el occidente. Carlos Scofield vino como un misionero y estando aquí en Honduras escribió parte de su postura teológica, eh, que tiene que ver con la predestinación. Pero los que hacen estos estudios contemporáneos son conocedores de las ciencias contemporáneas, de las ciencias como la psicología, como la pedagogía, como la gramática, la historia, todo lo asocia. De hecho, hay un estudio de la filosofía cristiana que hace toda una estructura lógica. Y en esta estructura lógica pone que la filosofía trabaja con los cuatro saberes. Estos saberes tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la filosofía y tiene que ver con la pedagogía. Entonces, dentro de la teología, como una ciencia, tiene relación con otra ciencia y uno puede ir armonizando todo esto porque todo parte de Dios. Nadie ha inventado nada. El hombre lo que hace es descubrir. Dios todo lo ha dejado. Todo lo ha dejado Dios. Dígame qué ha inventado el hombre. No hay inventores, como decía este científico Albert Einstein. Y le dijeron, ¿y ahora qué ha inventado? No, el hombre no puede inventar nada. El hombre solo puede descubrir. Todo el que ha inventado se llama Dios y yo no soy Dios. Entonces, el hombre solo descubre. Todo Dios lo ha dejado ya, todo lo ha creado, establecido. La teología, aquí en el número 4 tiene que ser también contemporánea, dice, aunque trata temas temporales, debe utilizar un lenguaje y unos conceptos y formas que tengan sentido en el momento actual. Esto implica, sin peligro, algunas teologías en su intento de tratar temas modernos. Exponen los materiales bíblicos de tal manera que los distorsionan. Así oímos del verdadero peligro de modernizar a Jesús, no obstante, intentando evitar que Jesús sea otro liberal del siglo XX. El mensaje a veces se expresa de una manera que obliga a una persona del siglo XX a convertirse en una persona del siglo I para poder entenderlo. La, la condición aquí es que a veces nos ponemos en el balcón
y desde el balcón estamos dirigiendo el camino en vez de bajarnos del balcón. Y, y a veces nos ocurre que somos demasiados técnicos para presentar a Jesús o para presentar la verdad de la palabra de Dios. Como decía el hermano David Hart, David Hart es un estudioso, es un hermano que estuvo aquí en Honduras unos 20 años, porque estuvo aquí, pero es de los pocos estudiosos que manejaba el latín, manejaba el hebreo y manejaba el griego, además del alemán, del inglés y el español. Pero cuando él eh, enseñaba Biblia, por ejemplo, era interesante porque a él le parecía que todos los estudiantes hablábamos hebreo y él traía sus Biblias en hebreo. Y me acuerdo que en un estudio me puso la Biblia en hebreo y me dice, ¿estás viendo que está clarito lo que dice aquí en Génesis capítulo 2? Mirá lo que dice, está clarito lo que dice de cómo Dios ha creado al hombre. Mirá, léelo, léelo. Y él tenía sus láminas ahí presentadas. Miren, está, yo no sé por qué nos perdemos, pero ahí está clarito. Y no entendíamos nada porque ninguno de nosotros hablaba hebreo. Y luego traía sus Biblias en griego y traía pergaminos, pero algo que tenía ese hombre, que cuando miraba que estábamos todos en la luna, comenzaba él y se bajaba y empezaba a explicar un lenguaje que todos lo entendíamos. Esta teología contemporánea que él utilizaba, por ejemplo, en una ocasión estuvimos, bueno, se dijo que era un desayuno teológico, ¿verdad? Habíamos como unos 50 hermanos que habíamos egresado del seminario, de diferentes seminarios, y teníamos estudios teológicos y nos llevaron a tener un encuentro. Y, y pues pasaron a un hermano que era rector de un seminario teológico y empezó a hablar del antropos, ¿verdad? De la soteriología y de la doxología. Y se pegó una enredada el hermano, que después pasó el hermano a David Hahn y dijo, hermanito, yo creo que si me querías impresionar, me dejaste muy impresionado, pero más que impresionado, me dejaste confundido. Le dice, mira, dijiste antropos como 10 veces y doxología, y entonces utilizaste solo lenguaje técnico, pero aquí solo habemos indios y todos entendemos. Pero mira, le dice, te quiero pedir un favor. En la próxima, háblame en caliche que yo te voy a entender. Yo quiero entender esto en español. Y en verdad tenía razón el hermano, porque aunque los que estábamos ahí entendíamos el lenguaje técnico de la exégesis y de la hermenéutica, sin embargo, el lenguaje más completo tiene que ser transcultural. La teología contemporánea busca usar un lenguaje transcultural. ¿Qué tiene que ver con eso? Que lo entienda el que tiene altos estudios como el que tiene pocos estudios. Pues lo que se trata es de dar la verdad de Dios y que todos lo entendamos. Acá en el último párrafo de ese segmento dice, no solo se trata de utilizar la forma de pensar actual para expresar el mensaje. Miren lo que dice aquí, el mensaje cristiano debería dirigirse hacia las cuestiones y los retos que existen en la actualidad. Pero incluso en esto es necesario ser precavido a la hora de comprometerse demasiado con una serie de temas.
Si el presente representa un cambio con respecto al pasado, entonces es presumible que el futuro también sea diferente al presente. Entonces, por un lado, decía el Tratado de Lausana en lo que tenía que ver con, con volver secular el trato de la iglesia, de secularizar las ceremonias. En ese trato, uno de los escritores, redactores del Tratado de Lausana, allá en Suiza, dijo, deberíamos de predicar un evangelio sencillo que no sea demasiado secular, o sea, demasiado mundano, para que el evangelio de Cristo no pierda su esencia, que trata de cambiar al hombre, no de un pensamiento a otro, sino de un estilo de vida a la vida de Cristo. Entonces John Stott se llama, es un canadiense, el que reparó en eso en los 3.400 pastores que representaban de todo el mundo en Suiza en 1974, ahí en Lausana, Suiza, donde se tuvo el primer concilio mundial de iglesias para hacer el diagnóstico mundial del estado de la iglesia. Entonces, ese tratado es interesante, si ustedes lo pueden buscar en internet, el Tratado de Lausana, y si lo pueden leer sería muy interesante. Posteriormente surgieron algunos estudios y boletines teológicos con respecto a ciertos segmentos que se trataron en ese tratado, donde hubo un compromiso y por cierto, de aquí de Honduras fueron como 10 pastores a ese encuentro. Finalmente, la teología, yo que ya pasamos la hora, ¿verdad? Ya son las 9:10:30. Hombre, hermanos, vamos a quedarnos aquí entonces. Hasta aquí yo quiero pedirle un favor, más que todo es una tarea. Hasta este numeral 5, vamos a ver si tenemos la posibilidad de realizar un resumen de lo que hemos visto hasta este momento, un resumen, y ese resumen me lo van a entregar. Bueno, tenemos un miércoles que no va a tener clases, ¿verdad? Miércoles 24. Un miércoles antes del 24, que tenemos este miércoles, ahorita es miércoles 3, 10, 17. Entonces, para el miércoles 17, si lo pueden mandar antes por WhatsApp, si lo pueden pegar aquí en la mismo grupo, el mismo grupo del bachillerato, les voy a agradecer porque así a mí se me facilita más para a la hora de corregir. Vamos a quedarnos por aquí, hermano, porque ya es tarde. Ya me agarré más tiempo y a mí se me había olvidado que no estaba en la casa, que estaba aquí en la oficina. Ujú. Vamos Papá, a orar con él. sería para el miércoles 17, Sí, la sí, fecha que estás pidiendo ahí. sí, sí, Miércoles Perdón, 17. pastor, consulta, ¿es sí, de los dos materiales o solo de este? de los dos. Ok. Un resumen, sí. Ya saben cómo es el resumen, ¿verdad? El resumen no es una sinopsis, no es una.
No, el resumen tiene que utilizar las mismas palabras del texto, solo que de una forma reducida, que no pierda sentido. Bien, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por esta noche que nos das. Gracias, amado Dios, gracias por amarnos, gracias por tener cuidado de nosotros. Te rogamos que nos bendigas con tu palabra, que nos ayudes a entender cada día más acerca de tu revelación, de tu presencia. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos que en nuestra mente, en nuestro corazón, tener la bendición de poder comprender quién eres tú en todas tus dimensiones. Te amamos, te necesitamos, Señor bendito, glorifícate en cada uno de los hermanos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. Así que vamos a estar por aquí el próximo miércoles, si Dios permite, para que sigamos trabajando con esta teología. Ya lo que viene es más fácil, es más digerible. Así que les animo a continuar. No se me retiren, no se me vayan, ¿verdad? Manténganse y van a ver que después les va a gustar todo esto. Dios me les guarde. Amén. Bendiciones, pastor. Muchas bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches hermano. a todos, hermanos, pastor. Amén, amén. Don Francisco, me debe unas tareas. No.